Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto, un privilegio, un gozo compartir con ustedes la palabra de Dios por medio de este canal, la palabra inmutable de Dios, con el objetivo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sea Dios glorificado por medio de este canal, por medio de este siervo inútil, para que sea dado a conocer el misterio del Evangelio, la nueva de salvación, la voluntad de Dios y bueno, el amor incondicional que Dios tiene por sus escogidos, elegidos y redimidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, continuamos con el Evangelio de Juan, ¿verdad? El apóstol Juan. Esta vez vamos a estar en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, donde vamos a ver las bodas de Canaán, ¿verdad? Como una breve introducción, podemos decir que en el capítulo 2, 3 y 4 vamos a ver como tema principal o como tema más importante, ¿verdad? Cómo Jesús hace todas las cosas nuevas. Vamos a ver a mi Señor Jesús tomando cosas del Antiguo Testamento y haciéndola mejor, renovándola, dándole el verdadero sentido. Vamos a ver cómo mi Señor Jesús hace todas las cosas nuevas. Desde el capítulo 2, 3 y 4, vamos a ver este hecho. Bueno, en la enseñanza pasada vimos como mi Señor Jesús escoge a sus discípulos, Andrés, Pedro, el amigo de Andrés que muchos piensan, y me incluyo en el mismo Juan, el escritor de este Evangelio, Juan, el apóstol amado, Felipe y Natanael. Estos 5 discípulos ya estaban con Jesús. Bueno, ese es más o menos el contexto en el que estamos. Entonces, vamos a leer los versículos. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los siervos: haced todo lo que él dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Jesús les dijo: llenad esta tinaja de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían vaciado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú
ha reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Gloria al nombre del Señor. Bueno, esto es el pasaje que vamos a estar reflexionando el día de hoy. Vamos a comenzar por los primeros versículos. El versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. ¿Al tercer día de qué? Bueno, al tercer día después de lo que pasó con Natanael y Felipe. ¿Se acuerdan que Natanael terminó confesando que Jesucristo era el Hijo de Dios viviente, el Rey de los judíos, el Rey de Israel? ¿Recuerdan este hecho? Un versículo atrás, esto es lo que dice, 2 versículos atrás, esto es lo que dice Natanael, pues, de mi Señor Jesús, recordando lo que dijo él. 3 días después de ese suceso con Natanael y Felipe, del suceso cuando mi Señor Jesús reclutó, o mejor dicho, llamó a Pedro, a Felipe y a Natanael, ¿verdad? 3 días después, entonces se hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, María, ¿verdad? Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Aquí vemos un claro contraste entre el ministerio de mi Señor Jesucristo y el ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué le digo esto? Porque Juan el Bautista, digámoslo así, era como un ermitaño, era, digamos, alguien solo, era alguien que predicaba en el desierto. Recordemos que él dice de sí mismo: yo soy la voz que clama en el desierto. Recordemos que él bautizaba al otro lado de Jordán, y eso era un desierto. Entonces Juan el Bautista comía, ¿verdad?, langostas y miel silvestre. Esto era lo único que comía Juan el Bautista. Entonces, los judíos decían de Juan el Bautista que tenía un demonio porque solamente se alimentaba de miel y langostas silvestres. Esto lo podemos encontrar en Mateo 11:8. Pero en contraste con mi Señor Jesús, que como vemos aquí fue a una boda, comió, bebió, vino y bueno, y se gozó en la boda. Hizo lo que cualquiera haría en una boda, claro, menos embriagarse. Pero vemos que estaba disfrutando de este evento. Eso es en contraste a los ministerios. El ministerio de mi Señor Jesús era más público, era diferente al de Juan el Bautista. Sin embargo, los judíos religiosos también decían de mi Señor que ahí está el comilón y el bebedor de vino, que se sienta con recaudadores de impuestos y con prostitutas. Esto también lo decían de mi Señor Jesús, y dice la palabra, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Y de mi Señor Jesús los fariseos también decían que tenían demonios. Así que vemos que a los que son duros de corazón, para los que son duros de corazón, siempre te van a criticar de una forma u otra. Si hay un pastor, por ejemplo, que
está muy sonriente a lo que está, cuando está predicando, tal vez le digan el pastor payaso o el pastor alegre. Pero si hay un pastor que está muy triste o se ve muy serio cuando predica, tal vez le digan el pastor amargado. En conclusión, la gente de su corazón siempre va a criticar a los siervos de Dios por una cosa o por la otra. Entonces vemos esta diferencia marcada entre el ministerio de Juan el Bautista, que era algo más solo, que Juan el Bautista era alguien más apartado y que se abstenía de muchas cosas, de muchos alimentos. Y vemos la diferencia del ministerio de mi Señor Jesucristo, que él era más de socializar con las personas, más de compartir con el pueblo hebreo, y él podía comer y beber lo que él quisiera, lo que le apeteciera. Vemos esto en los ministerios de ambos, esta diferencia marcada, ¿ok? También vemos en este versículo, ¿verdad?, que mi Señor Jesús fue a la boda. Podemos aprender aquí que mi Señor Jesús, ¿verdad?, respalda la institución que estableció el Padre. Mi Señor Jesús respalda el matrimonio. Y por supuesto, mi Señor Jesús respalda el orden divino. Dios los estableció varón y hembra, y es 100% seguro que los que se iban a casar eran un hombre y una mujer. Y este es el matrimonio al que mi Señor Jesús asiste, ¿verdad?, a cual él fue invitado. Y este es el matrimonio que él respalda porque es la institución que Dios el Padre estableció. Ok, de ahí podemos sacar unos puntos. Por ejemplo, decir que el sexo o la relación matrimonial es reservada para el contexto del matrimonio. Dice la palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre y se irá con su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no serán dos sino uno. Por eso lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Entonces ahí encontramos el principio de que el sexo, primeramente, es bueno, es algo bueno, porque Dios, todo lo que es bueno, el sexo en el contexto del matrimonio es algo para tener gozo, para recrearnos con la mujer que Dios nos ha dado, en fin. Y también para que se multiplique la imagen de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces vemos que el sexo en el contexto del matrimonio es bueno, es avalado por Dios, es respaldado por Dios, es voluntad de Dios. ¿Okay? Y vemos que el sexo fuera del matrimonio, toda relación sexual fuera del matrimonio, es considerada por Dios fornicación, que es pecado, o adulterio si la persona ya está casada. ¿Okay? Toda relación sexual fuera del matrimonio es considerada pecado para Dios. También podemos ver aquí, o decir de este versículo, que el matrimonio es para siempre, que Dios aborrece el divorcio. En el versículo que le acabo de decir de Génesis dice: por esto lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Por esta misma razón mi Señor Jesús le dice a los fariseos que Dios le permitió dar carta de repudio a Moisés por la dureza de su corazón, pero el diseño original de Dios fue un hombre y una mujer, y estos quedaban automáticamente
inseparables, quedaban automáticamente, como decir, soldados, unidos, entrelazados el uno al otro, que no había forma de que esa unión se disolviera o dejara de ser. ¿Ok? Entonces vemos aquí, hermanos y amigos, estos 3 puntos. Como mi Señor Jesús va al matrimonio y bueno, y está ahí y aprueba el matrimonio, el diseño de Dios lo respalda. ¿Ok? Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Ok. Jesús, en el versículo 4, Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ok. María, la madre de mi Señor Jesús, del Hijo de Dios, ¿verdad?, se da cuenta de que se acabó el vino. Probablemente, posiblemente, María estaba sirviendo, estaba cooperando con los casados, y por esto ella se dio cuenta de que el vino se acabó. ¿Cuál es el problema de que el vino se haya acabado? ¿Por qué María se preocupa tanto por esto? Bueno, en las bodas judías, ¿verdad?, en las bodas de la nación de Israel, no son como las bodas de nuestro país, por ejemplo. Esas bodas duran 7 días. 7 días, o sea, días y noches. Entonces, digamos que el vino se acabó, no sé, al 5.º día, al 4.º día, la Biblia no lo especifica, o si fue al primer día, no lo sabemos en realidad, pero era preocupante porque si se había acabado al 5.º día y faltaban 2 días, entonces quiere decir que a los invitados le iban a dar agua. Y entonces iban a comenzar a hablar, a murmurar del esposo, de la familia del esposo, y muy probablemente estos eran conocidos de María y de Jesús. Y por eso María se inquieta y le hace esta observación, llamémoslo así, a Jesús, de que se había acabado el vino. ¿Okay? Por eso era la preocupación de María, porque iban a comenzar a murmurar todos. Es como si nosotros vamos a una fiesta, una boda, y bueno, una hora después ya no haya vino, ya no haya bebida o no haya comida. Un ejemplo, una hora después se acabó la comida. Dale. ¿Quién ha visto una boda que no haya comida, que no haya pasapalo, que en media hora ya no haya nada que picar, como decimos nosotros aquí? Entonces, obviamente, las personas que van a esa boda van a salir hablando mal del esposo, de aquel que preparó el evento, pues. Y esto era lo que María le preocupaba. ¿Okay? María, preocupada por esto, le hace comentario a mi Señor Jesús y le dice: no tienen vino. Jesús, mi Señor, nuestro Señor y Salvador, le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ok. En otras traducciones bíblicas dice algo así como que este no es mi problema, o este no es asunto mío, o este no es asunto mío. Entonces, mi Señor Jesús lo que dijo fue: bueno, como decir, eso no me incumbe a mí, eso incumbe al esposo. Eso no es, o sea, yo no tengo por qué preocuparme porque se haya acabado el vino, no es asunto mío el preocuparme por eso. O sea, por eso que le dicen: mujer, ¿qué quieres conmigo?
aún no ha llegado mi hora. Muchos pastores, muchos comentaristas dicen, ¿verdad? O piensan por la forma en que está escrito que tal vez mi Señor Jesús lo dijo de manera reprensiva a María. Mujer, ¿qué quieres conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Fíjese que no la llama mamá, sino mujer, ¿qué quiere conmigo? Tal vez aludiendo al Génesis por lo de la simiente de la mujer, ¿verdad? Pero esa fue la respuesta de Jesús. Una respuesta, digámoslo así, un tanto áspera, un tanto brusca, y que, digámoslo así, ponía un poco de lejanía entre María y Jesús, ya que obviamente mi Señor Jesús, ¿verdad? Cuando era pequeño estaba subordinado a María, estaba bajo el poder y digamos bajo la autoridad de María como su madre terrenal y de José como su padre adoptivo. Pero una vez que Jesús crece, que Jesús emprende y comienza su ministerio, ya él sabe que él no está bajo ninguna otra autoridad que no sea la del Padre. Ya María no le podría, digámoslo así, exigir a Jesús nada, ninguna cosa. Aunque María aquí solamente le está haciendo como un comentario. Tal vez María ni siquiera pretendía que Jesús hiciera un milagro, sino que Jesús buscara la forma de reponer el vino. Pero, sea como fuera, Jesús estaba poniendo distancia entre él y María, digámoslo así. Entonces, en otra ocasión que Jesús estaba reunido, ¿verdad? Y estaba predicando la palabra a muchos, unos vinieron a decirle: Señor, ahí está tu madre y tus hermanos, hablando de María y sus hermanos, ¿verdad? Y mi Señor Jesús le dijo: ustedes saben quiénes son mi madre y mis hermanos. Y mirando a todo lo que estaba a su alrededor le dijo: aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mi madre y mis hermanos. Entonces, como podemos ver, mi Señor Jesús deja en claro eso, pues. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y cuando él le dice aún no ha llegado mi hora, se está refiriendo a la hora de su glorificación, que es lo mismo que decir a la hora de su crucifixión. ¿Por qué? Porque María, la madre de mi Señor Jesús, ¿verdad? Ella, en el momento que más tuvo protagonismo, o en el momento que ella más estuvo al lado de mi Señor Jesucristo, aparte de su niñez, que ahora está, fue en el momento de su crucifixión. Digámoslo así, en el ministerio terrenal de mi Señor Jesucristo, cuando María se hizo más visible, o cuando María, digámoslo así, tuvo más protagonismo, por así llamarlo, fue en el momento de la crucifixión de mi Señor Jesús, ya que fueron las mujeres y solamente el apóstol amado de mi Señor Jesucristo, Juan, el discípulo amado, el que escribió este evangelio, fueron los únicos que estuvieron con mi Señor Jesús hasta el momento que él expiró su último aliento. Porque recordemos que todos los demás discípulos, ¿verdad?, huyeron, tuvieron miedo y se escondieron, cumpliéndose la palabra de quitaríamos al pastor y las ovejas serán dispersas, ¿ok? Pero, no obstante, María sí que estuvo digamos, en lo que se conoce como el momento de la pasión de mi Señor Jesucristo. Tuvo con su hijo todo ese trago amargo, vivió
todo ese Vía Crucis, como le dicen algunos, toda esa pasión, toda esa agonía cerca de su hijo, pues. Y bueno, y por eso él le dice: ¿qué quiere conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Él estaba aludiendo a la hora de la crucifixión, donde él iba a ser glorificado, ya que él iba a vencer, a triunfar, como dice la palabra, que él en la cruz expuso públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, gloria a Dios por esa gran victoria. Entonces María luego le dice, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que les dije. Luego María, después de que Jesús le dice: ¿qué quiere conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Después que Jesús, digámoslo así, se distancia un poco de ella, y bueno, y le dejan claro que ella no está bajo su autoridad, sino bajo la autoridad del Padre, y que aún no ha llegado su hora, ¿verdad? Entonces María toma la actitud de sierva, humilde como ella siempre lo fue, y le dijo, bueno, le dijo a los que estaban allí, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere, ¿ok? María le dijo: bueno, hagan todo lo que les diga. Toma la actitud de sierva, humilde, y podemos ver esta actitud en María también cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le hace saber lo que iba a pasar con ella, que ella va a tener el Hijo de Dios. Ella le dice al ángel que se haga todo lo que tú has dicho. Entonces vemos esa actitud humilde en María, una actitud de sierva, una actitud piadosa como la que debe tener todo siervo e hijo de Dios. Es más, si María estuviera hoy presente, seguramente, si María resucitara, seguramente se volvería a morir de la indignación al saber que muchos la idolatran y que muchos la honran como si ella fuera una diosa. Y tengo que comentar algo que se me había pasado. Este versículo que estamos leyendo, ¿verdad? Cuando María le dice a Jesús que no tienen vino y le hace ese comentario, ¿verdad? Es usado por la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Para decir, para hacer ver y aseverar que María intercede por nosotros delante de Él, por nosotros, para de alguna forma llegar al Hijo. Esto es completamente antibíblico. Esto no lo apoya la Escritura. Esto es una falsa doctrina, algo humanista, ideado por el Vaticano y por la religión católica. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿cómo sabemos que María no nos puede llevar al Hijo? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que María no es intermediaria entre nosotros y el Hijo? Porque los católicos dicen que María no es la que nos lleva al Padre, que María nos lleva al Hijo y luego el Hijo al Padre. Pero según la Escritura dice: nadie puede venir a mí, dice mi Señor Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postero. O sea, el que nos atrae, el que nos lleva, el que nos conduce a Cristo es el mismo Padre que lo envió. De otra manera, ninguno, digamos.
¿Y quién nos conduce al Padre? El Hijo, porque la palabra lo dice claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también la palabra lo deja claro. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, eso de que María puede acercarnos a Jesús porque es su madre y como es la madre de Jesús terrenal, ¿verdad? Del Hijo de Dios, entonces está en los cielos a la diestra del Hijo de Dios. Eso es algo que no podemos comprobar y que la Escritura no asevera en ningún caso. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un pasaje, ¿verdad?, en la Escritura donde la madre de uno de los discípulos le dice a mi Señor, la madre de Juan y de otro discípulo, no recuerdo ahorita quién era, le dice a mi Señor, Señor, cuando estés en tu reino, permite que mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y mi Señor Jesús le dice, mujer, no sabes lo que me pide. Ellos pueden ser bautizados con el mismo bautizo que yo soy bautizado y pueden beber de la misma copa que yo he de beber. Y ellos dicen, podemos, sí, pero el sentarse a mi diestra o a mi siniestra no me es dado a mí, sino que eso es para lo que el Padre lo ha reservado. Entonces, ni mi Señor Jesús, ¿verdad?, en carne, ni mi Señor Jesús encarnado, ¿verdad?, sabía quién iba a estar a su diestra y a su siniestra, porque eso solamente le correspondía al Padre darle ese privilegio. Entonces, ningún pastor o cura o papa o apóstol o lo que sea puede decirnos con exactitud, ¿verdad?, y con veracidad quién está entonces a la diestra de Dios Padre, porque si mi Señor Jesús no se lo pudo decir a los discípulos, mucho menos un cura, un apóstol, un pastor va a poder decir con veracidad este hecho. ¿Ok? Entonces, esa doctrina de que María es mediadora, porque es la madre, está más cerca del Hijo, eso es doctrina de hombre, esto es puro sentimentalismo humanismo. Porque también podemos, mi Señor Jesús también dijo que en el reino de los cielos no nos vamos a casar ni a andar en casamiento porque seremos semejantes a los ángeles, ¿cierto? Y entonces, si vamos a ser semejantes a los ángeles cuando venga el reino de Dios a la tierra, quiere decir que no vamos a tener mamá y solamente vamos a tener un Padre que es el Dios y Padre de todos, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de mi Señor Jesús, y vamos a tener muchos hermanos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en el cielo no va a haber mamá, no va a haber hermanos, no va a haber tíos, tías, madrinas, ni mucho menos suegros, ya que no nos vamos a casar ni suegras. Entonces, dejar en claro esto, que esa doctrina católica romana está basada en sentimentalismo y humanismo humano, y sentimentalismo humano en humanismo. Entonces vemos que María se comporta como una sierva humilde cuando ella le dice a los que servían, hacer todo lo que él os diga. Esto demuestra en María humildad, demuestra en María que María también reconoce al Hijo como su Señor y demuestra, bueno, la clase de sierva que es María. Por eso les vuelvo a decir, si María resucitara entre los muertos,
y viera toda la idolatría que hoy en día hay alrededor de ella, seguro se vuelve a morir de la indignación, ¿ok? Y estaba ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 tinajas, ¿ok? Habían ahí, ¿verdad? En esa boda 6 tinajas, ¿verdad? Conforme al rito de la purificación de los judíos. Cuando los judíos llegaban, ¿verdad? Ellos se lavaban las manos con el agua de esa tinaja, sacaban agua y se lavaban las manos. Ese era el rito de purificación de los judíos. Y este comentario nos hace creer, ¿verdad? O nos hace ver que el apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol amado no le está escribiendo a judíos sino a gentiles. ¿Por qué? Porque si le estuviera escribiendo a judíos no sería necesario especificar este hecho, porque todos los judíos conocían bien ese rito. Entonces vamos a ver cómo ahora mi Señor Jesús muestra su deidad, su poder, su gloria al convertir el agua en vino, y vamos a ver qué significa esto. Dice mi Señor Jesús, mi Señor Jesús le dijo: llenad esta tina de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo que servían los sirvientes, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Que mi Señor Jesús convierte el agua en vino. Primeramente, mi Señor Jesús demuestra allí su poder y su deidad, porque ¿quién puede cambiar la sustancia? ¿Quién puede cambiar una sustancia a otra? ¿Quién puede cambiar el H2O, que no sabe nada a nada, ¿verdad? Porque el agua es insípida, a una sustancia como el vino, que tiene sabor y que necesita ciertos procesos para poder llegar a ese estado? ¿Quién puede hacer eso? Señor, solo Dios. Ahí se demuestra la deidad de mi Señor Jesús, el poder de mi Señor Jesús en transformar, digámoslo así, una materia o una sustancia que tiene componentes químicos como el H2O a una sustancia que tiene otros componentes químicos como lo es el vino. Esto nomás lo hace el Dios nuestro, el Dios de Israel. Él es el que hace todo nuevo y mejor. Recordemos que en estos capítulos 2 y 3, 3 y 4, vamos a ver eso, como Cristo, utilizando cosas del Antiguo Testamento, las hace nuevas y mejor. Y también este milagro es el cumplimiento de profecías mesiánicas, de profecías que hablaban del Mesías. La tinaja de agua, ¿verdad? Según el rito de la ley, de la purificación, representa la ley que siguieron los profetas, la ley que estableció Moisés en Sion. Eso representa. Y cuando el agua, mi Señor Jesús, la transforma en vino, representa la era mesiánica, representa esa era de gozo, de fiesta, de alegría, de baile, de júbilo. Esto lo podemos encontrar en Oseas 14,
de 4 a 7 y si no me equivoco en Jeremías del 1 al 3 podemos encontrar estas dos citas que se refieren al vino, ¿verdad? Como señal de la época del Mesías, como una señal de la época donde Israel iba a tener abundancia, donde Israel iba a tener gozo, donde Israel iba a tener deleites, pues. Una época de regocijo, de fiesta, de gozo, como la que estamos viendo en este pasaje. Entonces eso significa el vino, la época mesiánica, la época de gozo, la época de abundancia, la época mejor que iba a venir al pueblo de Israel cuando apareciera el ungido de Dios que ya estaba entre ellos, que era mi Señor Jesús, conocido por los judíos como Yeshua. ¿Ok? Entonces eso significa el agua transformada en vino, significa que había llegado la nueva época, esa época que el profeta Jeremías, de la que habló el profeta Jeremías, de la que habló el profeta Oseas, de la que habló el profeta Ezequiel, donde Israel iba a recibir abundancia de gozo, abundancia de paz, mucha alegría, porque el Señor, su Dios, iba a estar entre ellos. Y bueno, esa era una época muy esperada por los israelitas, aunque lamentándolo mucho y muy tristemente por ello, ellos no tuvieron apercibidos del día de la visitación del Señor. No tuvieron apercibido de que su Dios, el Dios de Israel, lo visitó a ellos por medio de mi Señor Jesucristo. Por desgracia para ellos. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice. El versículo 10, y le dijo todo hombre, sirve primero todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando lo han servido, cuando han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta el final. Era costumbre en aquellos tiempos, ¿verdad? Y supongo que tiene algo de lógica dejar el buen vino para el vino de menor calidad para el final. ¿Por qué? Porque ya la gente está ebria y no le hace caso al vino que no es tan bueno. Supongo que tiene mucha lógica, y en el pueblo de Israel se acostumbraba así. Los primeros días de la fiesta, no sé, digamos los primeros 4 días, sacaban el vino bueno, y cuando la gente ya estaba digamos en pasar de copas, o ya estaba en un estado de embriaguez, tal vez sacaban el otro vino y la gente no le prestaba mucha atención perdón, y la gente no le prestaba mucha atención a que este vino fuera de mala calidad. Tiene lógica, tiene mucho sentido, y así se hacía en el pueblo de Israel para ese entonces. ¿Ok? Ahora, dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ok, dice que este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y vieron su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando es muy importante este versículo, porque dice este principio de señales, quiere decir
que esta señal de convertir el agua en vino, de hacer nueva, de convertir el agua en vino, ¿verdad? Fue la primera señal que mi Señor hizo en su ministerio público. Quiere decir, hermanos y amigos que me escuchan, que cuando nosotros vemos películas, que hay muchas, ¿verdad?, cristianas, y no digo que sean malas películas, pero vemos muchas películas que Jesús, por ejemplo, de niño hace milagros, como sanar un pajarito. Yo recuerdo ver una que mi Señor Jesús, siendo a un niño, resucitó a un muerto o algo por el estilo. Entonces, hay muchas películas, ¿verdad?, que vemos que mi Señor Jesús hace milagros de joven, de niño, perdón. Y según este versículo, esta fue la primera señal. O sea, este fue el comienzo de las señales que hizo mi Señor Jesús. Entonces es muy importante saber esto. El libro de Juan, ¿verdad?, del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, lo podemos dividir en dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 11 o 12 podemos llamarlo el libro de las señales. Vamos a ver 7 señales. El número 7 significa la plenitud de Dios, apunta a la deidad de Cristo como Dios. Y del 12 en adelante, el libro de la despedida o de la glorificación. Entonces, esta fue la primera señal hecha por mi Señor Jesús en su ministerio terrenal. Quiere decir que cuando ustedes vean una película donde mi Señor Jesús hace milagros de pequeño, donde mi Señor Jesús sale un pajarito o revive un muerto o hace cualquier otra señal o prodigio, quiere decir automáticamente ustedes deben tenerlo claro en su mente que eso es falso, ¿ok? Por otra parte, dice algo muy interesante en este versículo. Dice: en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron. Fíjense bien, los milagros, ¿verdad?, tienen como objetivo manifestar la gloria de mi Señor Jesús, manifestar la deidad de mi Señor Jesús, revelar la identidad de mi Señor Jesús. Él es el Hijo de Dios viviente. Él es el Mesías prometido. Él es el profeta que debe venir. Tiene como objetivo revelar la verdadera identidad y deidad de mi Señor Jesús. Tiene como objetivo que los israelitas vieran la gloria de Dios en la faz de mi Señor Jesucristo. Y entonces el objetivo del milagro es ese. Y también, hermanos y amigos, para que creamos en mi Señor Jesús como Mesías, como segunda persona de la Trinidad, como el Hijo de Dios viviente. El objetivo de todo milagro, el objetivo final y el más importante que tiene mi Señor Jesús para realizar milagros es, primero que nada, que conozcan su deidad, que conozcan que Él es el que Dios envió, que conozcan que Él es el Hijo del Dios viviente y que crean en Él. Acuérdense, la declaración del apóstol Juan no la deja, dice en Juan 20:31, y estas cosas se escribieron para que vosotros creáis que Cristo es el Hijo de Dios vivo, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Entonces, ¿cuál es el propósito mayor de los milagros? Que creamos en Cristo Jesús, que creamos en su deidad, que creamos que Él es el Dios encarnado, el Hijo de Dios viviente, el Mesías, el libertador del mundo, el profeta del profeta. Ese es el objetivo del milagro, más allá de la sanidad, más allá de lo increíble que sea, es que nosotros veamos en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, la gloria de Dios viviente, y que le demos gloria a Dios por eso.
Ok, mis queridos hermanos y amigos. Y el versículo 12, ya para terminar, dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ok. Después de esa fiesta y de ese acontecimiento, del primer milagro del ministerio de mi Señor Jesús, ellos fueron a Capernaum. Ok, dice ahí, él, ¿quién? Mi Señor Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, que estuvieron allí no por muchos días. En este versículo vemos claramente que mi Señor Jesús tiene hermanos según la carne, que no es como la Iglesia Católica ha enseñado a sus feligreses, que María no tuvo más hijos aparte de Jesús. Aquí está claro, descendieron él, ¿verdad? Mi Señor Jesús, su madre María, sus hermanos, ¿ok? Y sus discípulos, ¿ok? Nombra a estos tres grupos de personas, y en la Biblia tenemos pasajes que nos demuestran que mi Señor Jesús tuvo varios hermanos, inclusive hermanas, como cuando dijeron de mi Señor Jesús: ¿acaso no es el hijo de José, el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago? Y los nombra a todos y dice, y sus hermanas aún no están entre nosotros. Entonces, este versículo desmiente la doctrina de que María siempre fue virgen. ¿Por qué esto es tan contrario a la Escritura? Piénsenlo bien. Dios dio la orden de que el hombre y la mujer se multiplicaran y se fructificaran. Esos fueron los primeros mandamientos que Dios dio. Multiplíquete y fructifíquete, ¿cierto? Dios no se iba a poner a que María cumpliera con José y cumpliera con el mandamiento que él mismo había establecido. Después que María tuvo a Jesús, un año después que María tuvo a Jesús, José volvió a estar con ella íntimamente. José conoció a María íntimamente. Es imposible, hermano, que Dios le haya prohibido a José tocar a María nuevamente. Es imposible, porque es algo que va contra el mandamiento que ya Dios había establecido en Génesis. Porque no está mal, como le dije, siempre que el sexo es algo bueno, es algo gozoso, y es algo que si se hace en el contexto del matrimonio, Dios lo ve con buenos ojos, y Dios no va a prohibir algo que él mismo estableció. No tendría lógica. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces pensemos por esto en un momento. Por supuesto, José tuvo una vida normal de pareja con María. Luego de que mi Señor Jesús nació, ellos esperaron un año, creo que dice la Escritura, y él conoció a María como esposa. Ya que si él no conoce a María como esposa, ni siquiera, hermanos y amigos, podríamos decir que ese matrimonio ha sido consumado. Si alguien me dice a mí, pero es que hasta que las parejas no se unen en el derecho matrimonial, el matrimonio como tal no es consumado. O sea, ellos, hasta que no se unen en el matrimonio, ¿verdad?, en el lecho, ellos no son vistos por Dios como una sola persona. Y esto es muy importante, hermanos y amigos. Entonces, bueno, hasta aquí la palabra, la enseñanza de hoy. Espero que sea de mucha edificación para todo el pueblo santo y para todo aquel que vea este video por medio de este canal. En la palabra inmutable de Dios. Si le gustó,
esta predicación, si les gustó esta reflexión de la palabra, si les pareció edificante, si los edificó, suscríbanse al canal y denle like para poderse seguir subiendo contenido. Dios los bendiga, hermanos y amigos que me escuchan. Amén y amén.